están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, mis hermanos, este canal no representa ninguna denominación religiosa, tampoco apoyo ningún partido político, soy un estudiante más de Biblia hebrea de Nuevo Testamento, hacemos exégesis y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Dicho esto, mis hermanos, vamos a tocar en esta ocasión el tema sobre prender fuego en Shabbat. ¿La Torá me prohíbe prender fuego en Shabbat? ¿Qué es lo que realmente dice el texto hebreo? Ya tenemos en el canal un video hablando al respecto, sin embargo quise volver a hacer otro y voy a agregar unas cosas más y también vamos a escuchar a nuestro hermano Duque Ola, gramático del texto hebreo de la Torá, traductor del texto hebreo, y vamos a ver este ejercicio morfológico que él hace del capítulo 35 y verso 3 de Éxodo. Es decir, vamos a analizar a profundidad este mandamiento de no prender fuego en Shabbat. Así es que quédate hasta el final del video porque te va a quedar totalmente claro todo este tema sobre prender fuego en Shabbat. Vamos a solucionar de una vez y por todas este tema de prender fuego en Shabbat. Así es que bueno, sin más, vamos a escuchar este ejercicio morfológico de Duque Ola. Su canal se llama Torá y Evangelio. Lo recomiendo muchísimo, mis hermanos. Y pues bueno, después de escucharlo, yo les voy a dar unas evidencias. Vamos a ir a pantalla y vamos a ver unas evidencias que van a corroborar lo que vamos a escuchar con el análisis del gramático Duque Ola. Así es que bueno, acompáñenme. Quiero recalcar que en Éxodo 35, verso 3, donde se prohíbe quemar fuego en los asentamientos, utiliza el verbo baar, en conjugación piel. Ahí aparece entonces, lo tebaru esh bekol moshbotichem beyom hashabat. Lo tebaru esh bekol moshbotichem beyom hashabat. En la información que aparece aquí, voy a ampliar, hacer un poco de zoom. Ahí ven la información que aparece donde yo he sombreado. Dice tebaru y abajo dice verbo piel, imperfecto, segunda persona masculino plural. Esa conjugación o estructura verbal piel es una conjugación intensiva activa. Aquí en primera instancia está diciendo entonces que no tendrás esa intención mala, esa intención brutal, esa mala intención de quemar fuego. Y dice acá, bekol, la preposición be, kol, moshbotichem, no dice casa, no aparece el sustantivo bayit acá presente. Dice moshbotichem. Esta forma moshbotichem, así igualita, como la ven acá, igualita, que es un sustantivo con pronominal sufijo, segunda persona masculino plural, moshbotichem, yo aclaro y explico que es la misma palabra, el mismo sustantivo con el mismo pronominal sufijo, exactamente igual que aparece en Levítico 23, verso 15 y verso 16, donde se le dice al pueblo que para la fiesta de Shavuot o Bikurim, que es lo mismo, ellos tomen o recojan de los asentamientos de ellos o traigan de los asentamientos agrícolas de ellos, Moshbotichem, de los asentamientos de ustedes, Bikurim, pan de los Bikurim, ese pan mecido de los Bikurim. Dice que eso es Bikurim para Yud He Vav He. Ya desde ahí vemos un vocabulario agrícola. Pero vuelvo a recalcar, aquí en Éxodo 35, verso 3, que observan en sus pantallas, no dice bayit, no dice casa, no dice que no encenderán fuego en las casas de ustedes. Miren, por ejemplo acá, el verbo baar, esto es tebaru, que es la conjugación piel del verbo baar. Entonces, aquí no dice que no encienda fuego en las casas de ustedes, ni en las moradas de ustedes. Dice, no quemarán intensamente o brutalmente fuego en todos los asentamientos de ustedes. Entiéndase, conforme a Levítico 23, verso 15 y verso 16, se refiere a esos asentamientos agrícolas. Ahora me voy a Éxodo. Miren, yo quiero que le presten atención a esto, hermano Jonathan y hermanos presentes. Dice tebaru, del verbo baar, que es quemar. Baar. Por lo menos fíjense en esta raíz verbal, baar. Al menos aquí quiero que se fijen en esto. Ahora me voy
a Éxodo 22, verso 5, verso 6, que el hermano Salvador mencionó, que yo también mencioné. Entonces, voy primero a traducirles lo que dice acá y luego vemos la raíz verbal de las palabras que corresponden. Dice entonces, Éxodo 22, verso 5, dice acá, si empieza a hacer quemar un varón, eh, vámonos al verso 6, vámonos al verso 6, para irnos al punto. Exacto, el verso 6. Aquí está, perfecto. Dice acá, mis hermanos, en el verso 6, más rápido, para no hacernos larga la cuestión. Dice el verso 6, y ya les explico todo. Si sale fuego y se encuentra kotzim, espinos, y fue devorada una gavilla, o el cereal, o sea, la mies, el cereal, o el campo, o el campo. Dice entonces, Shalem y Shalem, pagará el que hizo quemar, ya que aparece Amabir et Haberá. Quiero que le presten atención a esto, mis hermanos. Dice primero que si sale fuego, que aparece Kitetse, Esh, Matzah, dice que si sale fuego y se encuentra Kotzim, espinos, y se encuentra espinos. Aquí lo han traducido bien, ¿eh? Me alegra bastante. Dice acá, y fue devorado, aquí, bueno, aquí aparece y se quema, pero realmente es el verbo ajal, que es comer, nehal, en estructura nifal, y fue devorado, o fue comido, dice, y fue devorado una gavilla, o el cereal, o el campo, ahí hay un punto y coma, porque hay un acento disyuntivo, adnach, que es como un punto y coma en el texto hebreo masorético, Shalem y Shalem, Hamabir et Haberá, pagará el que hizo o el que estuvo haciendo quemar la quemazón, ese incendio. Y miren, hermanos, quiero que presten atención aquí, muy atentos, porque primero está hablando el verso 6 de que si sale fuego y el fuego encuentra espinos, pero fue devorado una gavilla o el cereal o el campo, dice entonces que el que provocó eso, Shalem y Shalem, pagará, y miren lo que aparece acá, mis hermanos, Hamabir, es sombreado, y voy a hacer zoom, Hamabir, y miren lo que aparece acá, mis hermanos, en información, sobre todo el hermano Jonathan, puede ver en información aquí abajo, verbo jifil, participio, bueno, esto es un participio activo, no desconocido, participio activo, masculino, singular, absoluto, y este es el participio de ¿cuál verbo? Vamos a ver qué verbo aparece acá, mis hermanos. El verbo ba'ar. Otra vez el verbo ba'ar, quemar, que aparece allá en Éxodo 35, verso 3, donde dice que no quemarán o no obligarán a otros a quemar fuego en los asentamientos de ustedes. Aparece aquí el verbo ba'ar, dando a entender que el que estuvo haciendo quemar, es ha-verá, la quemazón, puede ser el incendio, aparece acá, no pasa nada. Ha-verá es esto acá que aparece acá, mis hermanos, ha-verá, es un sustantivo, pueden ver acá, es un sustantivo, verá, pueden ver, pero miren de qué raíz deriva, mis hermanos. ¿Cómo ustedes distinguen la raíz de un sustantivo, la raíz verbal de un sustantivo en este caso? Con las tres primeras radicales. Y miren el verbo. El verbo es el verbo ba'ar. El verbo ba'ar. Por tanto, mis hermanos, ¿qué trato de decir con todo esto? Que el mismo vocabulario que se utiliza en Éxodo 35, verso 3, donde está diciendo que no obligarán a otros a quemar fuego en los asentamientos de ustedes, o simplemente no quemarán fuego en los asentamientos de ustedes, es el mismo vocabulario utilizado aquí en Éxodo 22, verso 6, para referirse a aquella persona que ha empezado a quemar o estuvo haciendo quemar los espinos del campo en este caso, pero que provocó un incendio, una quemazón. Es el mismo vocabulario, es el mismo verbo conjugado a manera de participio y también sustantivado. Es el mismo vocabulario. Entendemos entonces que el vocabulario de Éxodo 35, verso 3, se refiere a que no se debe realizar en el día del Shabbat este tipo de quemazón controlada, esta quema controlada en el campo para quemar lo que en el ámbito agrícola
También se ha conocido como este tipo de quemas controladas para destruir maleza, quemar espinos, etcétera, etcétera. Ese tipo de melajá, de negocio o trabajo, es lo que Éxodo 35, verso 3, prohíbe realizar. Entonces, vuelvo a repetir la última vez, Éxodo 35, verso 3, prohíbe, prohíbe realizar este tipo de trabajo. Es decir, prohíbe quemar fuego controlado en los campos para quemar espinos o quemar malezas en el día del Shabbat. ¿Qué tal el análisis, mis hermanos, morfológico de Duque Ola? Me parece que quedó claro. Ciertamente no se pudo compartir pantalla, ya que era un extracto de una clase que tuvimos ya hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora les voy a demostrar en pantalla lo que el hermano Duque nos estaba enseñando. Pero antes me gustaría que fuéramos a Ezequiel 24:10, mis hermanos. Porque aquí vemos, vamos a leer esta traducción, como ya lo hemos dicho antes, estos interlineales son buenos, digamos, para la información morfológica. Por ejemplo, la palabra para leños y aparece un sustantivo masculino plural absoluto. Ese tipo de información es buena, pero las traducciones no siempre lo son, muchas veces son muy malas. Digo esto para que no vayamos a pensar que ir a un interlineal y leer la traducción que está abajo, bueno, ya eso es traducir, claro que no. Sin embargo, bueno, yo los quiero llevar a esta página que se me hace muy buena, Logos Calogos, se me hace buena como para ver las palabras más que nada. Y pues bueno, dicho esto, vamos a leer Ezequiel 24:10, que dice: multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. La palabra que aparece aquí, mis hermanos, es la palabra hidlik. Hidlik, esta palabra aquí, como pueden ver en pantalla, esa palabra que marqué, hidlik, esta palabra, fíjense, mis hermanos, es la palabra que se utiliza para encender algo, para ir a cocinar. Esta palabra no tiene nada que ver con la palabra baar que vimos en el otro texto, que tiene que ver con incendiar. Por ejemplo, vemos aquí la raíz de esta palabra y es dalak. Dalak no tiene nada que ver con baar. Entonces nos debería de llamar un poco la atención que aquí, por ejemplo, en Ezequiel 24:10, en donde se habla de leña y de cocinar, no tiene nada que ver con la palabra baar, es decir, la palabra que se utiliza para incendiar, por ejemplo, campos agrícolas u otras cosas, y la estructura como está formada en esos enunciados es diferente a esta palabra, dalak, que sí tiene que ver con encender algo para cocinar. No sé si me estoy dando a entender, no sé si me estoy explicando. Es decir, no es la misma palabra la que vimos que aparece en Éxodo 35:3 que la misma palabra que aparece aquí en Ezequiel 24:10, que tiene que ver con cocinar algo. Ustedes sí pueden cocinar en su casa, mis hermanos. Entonces ahora vamos a ver rapidísimo, porque ya explicó Duque Ola, ya explicó todo el tema, pero vamos a repasar rápido Éxodo 35:3, Éxodo 22, 5 y 6, lo vamos a ver súper rápido. Y bueno, ahora estamos en Éxodo 35:3, que ya vimos que dice: no encenderán fuego en ninguna de sus moradas, dice, pero bueno, ni siquiera dice casa, ni siquiera dice casa, hermanos, sino que dice Moshbotihem. Pero bueno, quiero que veamos donde dice no enciendan fuego, vean acá abajo, mis hermanos, donde dice encender fuego en todas sus moradas. Y fíjense la palabra que aparece, hermanos. Aquí donde dice enciendas fuego, aquí, mis hermanos, voy a marcar ahí. Y está la palabra baar, que es lo que nos explicaba el hermano Duque. La palabra baar. Y está en una conjugación que es un verbo piel. Verbo piel imperfecto, segunda persona masculino plural. El verbo piel o esta conjugación piel tiene que ver con hacer algo, como ya lo explicó, de manera brutal. Y ahora vamos a ir también a este famoso texto de Números, en donde una persona se le quita la vida por recoger leña en Shabbat. Vamos a ver qué es lo que dice el texto hebreo, porque eso también es muy importante tocarlo, porque yo entiendo que habrá personas que digan, oye, pero recordemos este caso de este hombre que recogió leña en Shabbat.
¿qué hacemos con él? Bueno, vamos a ir allá. Entonces, bueno, por ahora quiero que vean esto de Éxodo 35:3, que sí aparece la palabra bar, que no tiene nada que ver con la palabra dalak, que vimos en Ezequiel, que sí tiene que ver con comida, con cocinar algo. Y vamos a ver ahora Éxodo 22:6. Éxodo 22:6. Vamos para allá, mis hermanos. Éxodo 5 y 6. Vamos a leer desde el 5. Que dice lo que nos explicó Duque, él nos dio la verdadera traducción, ¿verdad? Pero bueno, aquí voy a leer, dice, si alguno hiciera pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Y bueno, el siguiente texto es el que nos compete. Y aquí dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Mis hermanos, aquí aparece esta palabra como un sustantivo femenino singular absoluto, y esta palabra es la palabra vera, pero deriva de bahar, arder. Y de hecho, fíjense, aquí aparece como incendio, porque tiene que ver con prender algo de una manera fuerte, incendio, algo brutal. Recordemos, está en una conjugación piel, que tiene que ver con algo que se hace de una manera brutal. Ahora vamos al texto de Números 15, 32 al 36. Vamos para allá, mis hermanos. Vamos al libro de Números. Esta página la pueden checar, está online, es gratuita. Mis hermanos, se llama Logos Calogos y, por ejemplo, aquí arriba ponen, les voy a enseñar cómo, ¿no? En donde dice libro, dice números. En este caso puse el libro de Números, el capítulo es aquí abajo. Vamos al capítulo 15. Digo, por si alguien no sabe utilizar esto, no está de más que les diga. Y vamos del 32 al 36. Del 32 al 36. Y dice, fíjense mis hermanos, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de Shabbat. Y los que lo hallaron recogiendo leña, lo entregaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué es lo que se iba a hacer con él. Y Yod-Heh-Vav-Heh dijo a Moisés, irremisiblemente aquel hombre muera, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como el Creador le dijo a Moisés. Sé que esto puede sonar así, a simple vista, muy perturbador. Alguien incluso puede decir, oye, sí se me hizo un poco extremo, ¿no? Que pues él solo recogió un poco de leña y lo van a apedrear por eso. Debería de ser, digamos que ya raro todo esto para nosotros. Es decir, deberíamos de al menos cuestionar qué es lo que está pasando aquí. Porque si usamos la pura lógica, sí parece algo muy brutal, algo como que es muy exagerado para lo que hizo. No sé si me explico. Pero el texto hebreo revela que él estaba haciendo eso de manera rebelde, de manera brutal, intencional. Fíjense, quiero que vayamos antes, mis hermanos, vamos unos textos atrás. Y me gustaría que ahora vayamos al contexto, porque empezamos a leer desde el 32, pero si vamos un poquito antes, es muy interesante porque el escritor de Números, el escritor de este libro, porque ojo, yo sí creo que Moisés escribió la Torá, pero recordemos, la Torá no es el Pentateuco, la Torá es la instrucción que bajó del monte Sinaí. Popularmente después se le conoce al Pentateuco, es decir, al libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se le conoce como la Torá. Es decir, la Torá es la instrucción del Creador. Sin embargo, el Pentateuco está lleno de historias, está lleno de muchas otras cosas que no necesariamente son una Torá. Dicho todo esto, el escritor del libro de Números, o si alguien cree que lo escribió Moisés, también no pasa nada. Repito, yo sí creo que Moisés escribió la Torá, pero algo a dejar claro, cuando el Mesías vino en primer siglo, no crean que la Torá eran los 5 primeros libros de Moisés. Eso no, o sea, esa percepción del Pentateuco, eso ya se construyó siglos después. No sé si me explico, hermanos, tener eso en cuenta. Pero bueno, entonces aquí el escritor del libro de Números quiere dejarnos claro
de que es muy malo hacer algo con soberbia y con rebeldía. ¿Por qué? Porque si leemos desde el 28, dice: y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro, delante de Yod-Heh-Vav-Heh, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el huésped que habitara entre ellos. Recordemos, no siempre todos los extranjeros son iguales. Es decir, son diferentes palabras en hebreo para referirse a distintos tipos de extranjeros. En este caso, el huésped, el ger, en la misma Torah se le aplicaba al ger, al huésped y al israelita, no a un extranjero hostil o de otras naciones paganas. Claro que no, porque la Torah no es para todos, la Torah es para los hijos de Israel y para todo aquel que se acercaba a los hijos de Israel, todo aquel que se hacía huésped. Es bueno aclarar este punto. Y aquí dice: el nacido entre los hijos de Israel y el huésped que habitara entre ellos, una misma Torah tendrán para el que haga algo por hierro. Y dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, es decir, se podía expiar una persona que hiciera algo pues porque erró, inconscientemente, un pecado por yerro, porque no se dio cuenta, no fue de manera rebelde. Pero dice, Números 15:30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el huésped, ultraja a Yod-Heh-Vav-Heh y esa persona será cortada de en medio del pueblo. Está diciendo que si alguien hace algo con soberbia, entonces esa persona será cortada. Y dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Yod-Heh-Vav-Heh y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Y entonces viene la historia. Fíjense, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Qué interesante, ¿no? Porque está hablando a manera de soberbia, ¿no? O sea que no hay que hacer cosas con soberbia, dice el Creador. Y enseguida nos cuenta esta historia. Resulta que él recogió leña, pero de una manera brutal, de una manera rebelde. No fue nada más porque quería cortar una leñita, sino que él, sabiendo que no tenía, por ejemplo, que quemar los campos o que trabajar ni nada, seguramente se fue a cortar leña, trabajar para hacer su fuego. A lo mejor hasta quería trabajar, quería quemar los campos, quería hacer cosas negativas, no solamente quería como calentar su comida, no sé si me explico, sino que de una manera rebelde, él fue a cortar leña. Dice que lo hallaron recogiendo maderas. Pero la palabra aquí, recogiendo, atención aquí mis hermanos, donde estoy marcando, esta palabra aparece como un verbo piel, participio masculino singular absoluto, un verbo piel. Recuerdan que la palabra baar, que tiene que ver con incendiar, también es un verbo piel, una conjugación piel, es decir, que se hace algo brutalmente, intensamente. Bueno, aquí él no estaba recogiendo leña normal, sino que el texto hebreo revela, la traducción no, pero el texto hebreo revela que estaba recogiéndolo de una manera intensa, brutal, de una manera rebelde. No nada más como cualquier persona que recoge leña, porque si no, esta palabra la hubieran escrito o hubieran puesto otra palabra que no tiene nada que ver con esta conjugación piel. Entonces el hecho de que sea un verbo piel, fíjense mis hermanos, está esta palabra que es kashash, juntar, congregar. Es decir, este varón estaba recogiendo leña, pero de una manera soberbia, justamente lo que el Creador había prohibido. Hermanos, en la Escritura las cosas no están ahí por casualidad. Un pequeño punto, una pequeña coma, una pequeña palabra, una conjugación verbal o el hecho de que antes de un texto esté otro es porque nos quiere decir algo el Creador. Y si estamos viendo que unos textos antes está diciendo el Creador: aquel que haga algo con soberbia será cortado del pueblo, y la siguiente historia que vemos es justo la de un hombre que de una manera intencional está haciendo algo con soberbia. Ojo, con soberbia. Ahora sabemos que en la Escritura las historias están ahí,
pero no están tan detalladas, ¿no? Hay muchísimas historias que, bueno, solo se cuenta lo más esencial. No sabemos por qué ese hombre tenía esa soberbia, no sabemos cuál era la intención de ir a recoger esa leña, qué es lo que quería aprender. Seguramente quería ir a trabajar, ¿no? A lo mejor no le importaba el Shabbat y él dijo, no, pues yo voy a cortar leña, voy a trabajar porque voy a prender fuego, no porque vaya a cocinar o algo, sino que a lo mejor porque simple y sencillamente quería trabajar, quería quemar su campo, quería, no sé, hacer lo que sea, pero de manera rebelde, algo que no debería de hacer. No sé si me explico. No tiene nada que ver con que los israelitas en el desierto no tuvieran su leñita en su casa para calentarse 10 grados bajo cero en invierno. Porque recordemos, hermanos, no sé si alguien de ustedes ha estado en el desierto o en lugares desérticos, pero los inviernos son helados que se frisan, hermanos, se frisan. Entonces no tiene sentido que el Creador les prohíba no, prender fuego, ¿no? Dejándolos pasar en invierno heladas, frío, incluso hasta 10 grados bajo cero en Israel. Entonces hay que usar, mis hermanos, el sentido común. Obviamente que estamos viendo que el texto hebreo revela que lo que se prohíbe es básicamente quemar cosas en el sentido de campos agrícolas, en el sentido de hacer trabajo agrícola, porque ese es el contexto, mis hermanos. La Torá es buena y legítima si se usa en su correcto contexto para no crear cargas, mandamientos de hombre, mis hermanos. Para ir concluyendo, ¿en Shabbat pueden cocinar? Sí, pueden cocinar, hermanos, por supuesto que sí. En Shabbat puedo barrer mi casa, claro que la puedes barrer, claro que puedes lavar tus trastes, porque se han hecho un montón de dogmas a causa de las malas interpretaciones, de malas exégesis, pero más allá, malas, vamos a decir así, malas tradiciones. Es decir, muchas veces todo esto es básicamente a causa de una tradición que incluso llevan siglos. Entonces, es bueno que hoy en día, en estos tiempos, solo el Creador sabrá por qué, se están revelando muchas cosas, mis hermanos. Algo que hay que tomar bien en cuenta, nosotros creemos en Yeshua, en el Mashiach, creemos en Él como el Mesías de Israel. Y es verdad que tenemos poco tiempo de conocer estas verdades, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de los judíos que llevan siglos estudiando Torah. Nosotros no. Sin embargo, eso no quiere decir que el Creador no le esté dando discernimiento y conocimiento a las personas que Él decida dárselas. Y eso no quiere decir que una persona, porque lleve siglos estudiando algo, no pueda estar equivocada. Porque algo que hay que tomar en cuenta dentro del judaísmo se respeta por encima de la Torah escrita la opinión de los ancianos, la opinión de los jajamim, de los sabios, de sus rabinos. Eso no lo digo yo, está escrito en el mismo Talmud, en la Mishnah. Es decir, ellos ponen por encima de lo que pueda estar escrito la opinión de sus rabinos. Entonces, si la opinión de un rabino es contraria a lo que está escrito, pues no importa lo escrito, porque seguramente ese rabino, al tener un gran don de interpretación, él está interpretando las cosas como realmente deben de ser. Eso según ellos. Pero nosotros no. Yo me remito a lo que está escrito, al contexto de lo que está escrito y por supuesto a la luz de Yeshua, de Yehoshua, a la luz del Mesías, a la luz del fundamento de los apóstoles. Entonces podemos ver, aparte, mis hermanos, aparte del contexto histórico, podemos ver desde el texto hebreo cómo no es casualidad que tanto la palabra Baar, que tiene que ver con incendiar, como la palabra que se utiliza en Números, referente a este varón que recoge leña, esa palabra, ambas están en una conjugación piel que tiene que ver con hacer algo intensamente, brutalmente. No solamente recoger leña porque sí, sino que lo estaba haciendo intensamente de manera rebelde, con soberbia, porque unos textos antes el Creador está hablando justamente de que sería cortado aquel que hiciera algo con soberbia. No es casualidad que nos está diciendo eso en Números 15:28
Y después del 32 en adelante se nos cuenta esta historia sobre un hombre que con soberbia recoge leña en el día de Shabbat. Esto no tiene nada que ver, repito, con que ustedes no puedan cocinar en su casa. Yo cuando empecé a estudiar la escritura, yo ciertamente también pasé por algunos movimientos de raíces hebreas y también no prendía fuego en mi casa, utilizaba una parrilla eléctrica. Y lo hacía con amor, lo hacía genuinamente y no pasa nada. Dije, total, no pasa nada. Caliento mi comida con la parrilla o como frío, no pasa nada. Sin embargo, bueno, sí se me hacía un poco raro, ¿no? El mandamiento, pero yo decía, bueno, a lo mejor hay algo espiritual en esto, a lo mejor no se prende fuego para, no sé, no atraer ciertas deidades o qué sé yo. Uno se imagina muchas cosas porque uno apenas va comenzando, ¿verdad? En el estudio de la Biblia. Pero ya conforme uno va avanzando, pasan los años, bendito sea el Creador que nos ha dado la oportunidad de entender varias cosas, de conocer personas que nos ayudan en el conocimiento. En este caso, bendito sea el Creador que he tenido la oportunidad de convivir, de conocer a Duque Ola, que como muchos ya lo conocen, es traductor de Biblia hebrea. Entonces, bueno, gracias a eso pude entender otras cosas ahora. Y eso me fue ayudando a después compartirlo con el pueblo para que no tengan cargas mis hermanos. Ahora, si alguien no quiere hacer nada en Shabbat, que dice, bueno, yo no quiero cocinar, está bien, no tienen que hacerlo, son libres de hacerlo. O si alguien dice, bueno, yo no quiero lavar en Shabbat mis platos, por supuesto, está bien, no pasa nada. Pero también no es pecado si lo hacen. No es pecado si hacen ciertas cosas que no prohíbe la Torá. Obviamente que el Shabbat es un día para apartarlo, un día santo, un día, yo me reúno todo el día con los hermanos, estudiamos horas y horas, ciertamente le dedico todo ese día al estudio de la escritura. Sin embargo, eso no quiere decir que no me pueda yo cepillar los dientes, que no pueda enjuagar mi plato, que no pueda calentarme un café. ¿Me explico? No tiene nada que ver, porque recordemos que Shabbat traduce cese, no reposo, reposo es menujá. Pero bueno, ese tema para otro video, ya lo hemos hecho de hecho. Pero bueno, a lo que me refiero, mis hermanos, y este estudio lo volví a sacar, ya había hecho uno, repito, pero volví a sacar este por si hay hermanos nuevos que apenas están visitando el canal, que estén tranquilos de que en Shabbat sí pueden encender fuego. No tenemos que seguir las tradiciones de los hombres, que si en Shabbat tienes que hacer pan, que si tienes que prender las velas, que si tienes que hacer esto, que si tienes que hacer lo otro. Esas son tradiciones rabínicas, muy respetables, señores rabinos, muy respetables, señores judíos. No se ataca aquí a las personas, se ataca a sus argumentos, no a las personas, porque no, este canal no promueve el fanatismo religioso, ni el sectarismo, ¿verdad? Pero sí somos fieles a la escritura, ¿verdad? Y sí soy un hombre de fe. Soy un hombre de fe, no lo voy a negar. Y por supuesto siempre voy a tener un sesgo, por supuesto, hacia la creencia o la sabiduría, diría yo, de entender que Yeshua es el Mesías prometido, bíblicamente hablando. Habrá quien piense lo contrario, habrá judíos que digan no, ni creo en Yeshua, ni creo en Jesús, en Yehoshua, y yo sigo a mis rabinos, yo sigo a mis jajamim, yo sigo a Rashi, a Rambam, a Maimónides. Bueno, adelante, son libres, pero por favor hay que ser bien honestos y hay que estar bien pilas porque el hecho de que esas personas sean vistos como sabios para los judíos no quiere decir que para mí son vistos como sabios. Para mí es visto como sabio Yehoshua, Yeshua, el fundamento de los apóstoles, el apóstol Pablo, que no contradijo jamás la Torá. Basta de eso. He visto muchos videos, no muchos, pero sí algunos, que quieren dejar mal a Pablo, como si él no fuera un erudito de la Torá. Claro que lo era. Lo que pasa es que él ya no se sometía a los takanot, a los mandamientos de hombre, a los mandamientos hechos por los sabios, que contradicen la misma Torá. No lo digo yo, hermanos, está escrito en el mismo Talmud, en la Mishnah. Ya hemos dado evidencias en el canal, con las citas, mis hermanos. Hemos dado las evidencias con las citas sobre todo esto que les estoy comentando. Entonces eso tenerlo en cuenta, mis hermanos, que el hecho de que la mayoría piense algo no quiere decir que eso es verdad.
El hecho de que todos los judíos no prendan fuego en Shabbat no quiere decir que eso diga el texto hebreo. El texto hebreo dice otra cosa muy distinta. Así es que bueno, mis hermanos, era lo que les quería compartir en este día. Como siempre digo, al final cada quien saca sus propias conclusiones. Y si este canal en algo les edifica, les ayuda con sus estudios bíblicos, les pido por favor que se suscriban, por supuesto, si les gusta el canal. Que compartan el video si creen que puede ser de edificación para alguien más, que comenten, déjenme sus comentarios si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Ya saben, en este canal se respetan sus distintos comentarios, distintas opiniones, siempre que se hagan desde la sensatez, desde el respeto, desde las buenas maneras. Gracias al Creador, la mayoría siempre son así. Bendigo al Creador por eso. Y también, por favor, mis hermanos, me gustaría que me confirmen en los comentarios si es que sí se entendió, si es que sí creen que se dieron suficientes evidencias de que en Shabbat sí se puede prender fuego hoy en día, entendiendo nuestro contexto de hoy y entendiendo el contexto de la Torá. Podemos ver claramente que no tiene nada que ver el mandamiento de Éxodo 35:3 con no cocinar en tu casa. Así es que bueno, sin más mis hermanos, les dejo una lista de reproducción que seguramente va a ser de edificación para ustedes. Y si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima, bendiciones.